La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en un programa más de la historia no contada. Quiero agradecerles a los nuevos suscriptores, pues agradecerles y darles la bienvenida a su programa La Historia No Contada, y a todos aquellos que me han dado like, que les ha gustado mis producciones. Muchísimas gracias. Sin ustedes no somos nada, y bueno, detrás de mí hay un gran trabajo de horas en edición, en producción, en conseguir algunas veces que no las tenga, pues piezas especiales para podérselas mostrar en estos programas y acrecentar más la cultura en general. Obviamente lo que debe de preponderar, pues, la historia de México. Y el día de hoy, en este programa, quiero hacer este programa especial aclaratorio. Miren, esta sí es historia no contada porque de alguna manera es por primera vez que la hago pública ante un canal tan importante como YouTube y bueno, y ante todos los seguidores de este programa. Algunos dirán, bueno, eso a mí que me interesa, pero me veo en la necesidad de hacerlo porque en varios programas de aquí mismo de YouTube Videos hay gente que dice ser investigadora o realizar trabajos de investigación y que publican por premura de tiempo muy pronto, o publican sin tener las bases sólidas de su investigación o el fundamento de su investigación. Ya no hablemos del método, de la metodología de investigación, del cuantitativo y cualitativo. Esto aquí no interesa, o se ve que no les interesa. ¿Por qué voy a esto? Aquí en YouTube he visto varios programas sobre la muerte, sobre los últimos días del Señor de las Sombras, del gran Javier Solís, el rey del bolero ranchero. Y en varios de ellos veo que mencionan que el doctor Manuel Trillanes, en este caso Manuel Trillanes Martínez, era médico homeópata que a Javier Solís le iba calmando los dolores por piedras en la vesícula, y que bueno, y que vivía en Puebla, y que de alguna manera dejan ver como que por esos paliativos que el doctor Trillanes le daba a Javier Solís. Bueno, pues esto fue un causal de la muerte de Javier Solís. Repito, otro de un médico que según era Manuel Trillanes, que estaba en Puebla y que era homeópata, y que a base de chochos y unas unas medicinas líquidas sabor a vainilla, bueno, con eso le iba liberando a Javier Solís de los dolores y iba deshaciendo las piedras biliares que se encontraba en su vesícula. Y bueno, esto es aclaratorio porque no puedo dejar pasar por alto que se siga hablando así del doctor Manuel Trillanes. ¿Por qué? Porque simplemente que el doctor Manuel Trillanes fue mi papá, era mi padre. Y sí, aclaro, ciertamente él desde, si mal no recuerdo, mi padre me contaba, desde 1960 al 66 que muere Javier Solís. ¿Cómo se conocen? Nunca me lo dijo, pero llega a ser su médico de cabecera, como lo dice en la biografía de Javier Solís, en algunos momentos en su biografía, en el libro que existe de la biografía de Javier Solís. Y de alguna manera debo hacer la referencia a un programa que le hacen a la señora Blanca Estela Sainz, la viuda, vamos a decirlo así, oficial de Javier Solís, y quien lo llega después de que le avisan que se puso muy mal Javier, porque había ido a su casa a cambiarse, a asearse y algunas cosas que necesitaba el enfermo, ahí en el Hospital Santa Elena. Bueno, ella es la que va a
encontrarlo recién haber fallecido Javier Solís, y Grupo Imagen le hace una entrevista donde precisamente la señora Blanca Estela Sáenz menciona que sí, el médico de cabecera de Javier Solís era el doctor Trillanes, mi padre. En este caso menciona y aclara la señora que el médico de Puebla era el médico homeópata que es quien le va a dar todos estos paliativos a Javier Solís para que fuera liberando y deshaciéndole las medicinas que este médico poblano le daba. Sí, iban surgiendo efectos, le calmaron los dolores y de alguna manera, bueno, pues Javier Solís iba mejorando. Entonces sí quiero aclarar que mi señor padre fue muy amigo de Javier Solís, pero mi papá ni fue médico homeópata, fue médico alópata, y además tenía la especialización o la especialidad en medicina de otorrinolaringología. La otorrinolaringología es la ciencia médica que estudia los oídos, nariz y garganta. Entonces, aunque mi padre era médico general con esta especialidad, pues él se encargaba de cuidar a Javier en el aspecto físico pues del instrumento, del órgano que precisamente era el que le daba el sustento y que vamos, llevó a Javier a ser el rey del bolero ranchero. Ciertamente mi padre le dijo en algún momento que esos dolores no eran nada naturales, que debía de hacerse estudios y que si era necesario se internara para que estos estudios se le realizaran, porque no nada más era uno, no nada más era sacarle sangre y ven a los 3 días por tu estudio. Y hay un detalle que mi madre me cuenta, que días antes a internarse, Javier Solís muere el 19 de abril de 1966. Poco antes, según esto se interna el 13, poco antes precisamente esas fechas, mi padre trabajaba también en unos laboratorios muy famosos que están en Amores y Miguel Lauren. Era gerente de entrenamiento de los representantes médicos. Y me cuenta mi madre que un día llegó Javier Solís hacia prácticamente pasadas las 12 del día, tocó el timbre de la casa de mis padres, que vivían allí en Mixcoac, y le abrió mi mamá y le dijo, señora, ¿no está Manuel? Y le dijo, no, no está, no tarda en llegar porque avisó que venía a comer. ¿Gusta pasar? Pásele. Y lo pasó a la sala y le dijo, le ofrezco algo de tomar, algo de comer. Y dijo, no, regáleme un vaso con agua fría. Perdón, con leche fría. Y entonces, pues mi mamá obviamente le dio la leche muy fría y estaba en el refrigerador. Y un vaso grande, porque Javier dice que un vaso grande de leche. Ella como visitaba la casa varias veces en muchos años, Javier Solís, bueno, pues ya sabía mi mamá que era lo que a don Javier le gustaba. Le sirve el agua y le dice, no ha de tardar, quiere que le llame a ver si ya salió el trabajo. Le dijo, no, yo aquí lo espero. Y siempre en la casa había una guitarra, si no en su totalidad afinada. Mi papá procuraba, que también tocaba guitarra, y mi hermano también, Alejandro, procuraba tener una guitarra afinada, y la otra, que era de mayor calidad, hecha por los hermanos Sepúlveda, pues estaba en su estuche, y la otra estaba a la intemperie. Bueno, entonces es un poquito difícil controlar la afinación de una guitarra porque es un instrumento temperado. Entonces Javier le preguntó a mi mamá en el comedor, un ojo a la comida que estaba haciendo y otro pues al invitado. Le dijo, señora, ¿puedo cantar una canción? Me dijo, adelante, como usted guste. Y se puede tomar la guitarra. Muy respetuoso Javier Solís, siempre mi madre me lo dijo. Y tocó, revisó la afinación y empezó a tocar. Y yo le preguntaba a mi mamá, bueno, ¿y cuál cantó? Y dice, pues la malagueña, la de qué bonitos ojos tienes debajo de esas 2 cejas. Pues, malagueña salerosa. La terminó de cantar, dice mi madre, terminó su vaso con leche, porque de un sorbo se lo había aventado hasta la mitad, se lo había tomado hasta la mitad. Dejó la guitarra y le dijo, señora, me retiro, dígale por favor a Manuel que le hablo más tarde. Posiblemente me interne en estos días. Y mi mamá le dijo,
hombre, pues que todo salga bueno, no le gusta esperar, quédese a comer. Le dijo, no, ya me tengo que ir porque tengo que concluir otras cosas, me esperan. Seguramente lo esperaba su asistente afuera de la casa. Y bueno, pues se va Javier Solís, se despide a mi mamá y, y como a los 10 minutos cuenta mi madre que llegó mi papá y le dijo, te vino a buscar Javier, dice, ha de estar afuera y a lo mejor lo alcanzas, hace 10 minutos se acaba de retirar. Dice, pues no había nadie y mi papá se regresa a la calle a buscar si veía a Javier Solís o el carro y ya no lo vio, yo ya no supe si después le habló o no y bueno, días después ya tienen comunicación mi papá y Javier, donde mi papá le vuelve a insistir, no se te olviden en ciertos análisis que te tienen que hacer y bueno, quien lo opera precisamente de esta situación de la vesícula biliar, pues es el doctor Subirán, ahí en el Santa Elena. Mi papá no lo opera, también aclaro, prácticamente lo opera el doctor Subirán, pero como Javier más o menos sobre el 13 de abril del 66 se interna para hacerse los estudios, bueno, pues ven que ya no pueden más con los dolores, no pueden más, su misma viuda lo platica, el devolver un líquido amarillento como bilis y bueno, de retorcerse del dolor. Ahora, ¿por qué aclaro de que esto estaba muy presente en la casa, la operación de vesícula biliar? Porque mi mamá en esos tiempos también padecía de lo mismo. Y me di cuenta mi mamá que Javier le lanza una apuesta a ver quién se operaba primero. Porque ni Javier ni mi señora madre querían operarse. Entonces ya cuando, me dice mi mamá que le contaba a Javier, que le decía, va a ver señora, cuando a usted le den los dolores, yo la voy a ver y me voy a reír de usted, porque no se quiso operar así como yo. Entonces traían así su dimes y diretes y qué tristeza va a ser cuando el 19 de abril del 66 mi padre se va a trabajar muy temprano y Javier Solís había muerto hacia las 5:30 de la mañana según cuenta la crónica y la buena investigación y bueno pues se entera mi mamá por las noticias después de que despachaba a mis hermanos a la escuela. Bueno, pues prende mi mamá no sé si fue el radio, la tele, y se entera de la muerte y le habla de inmediato a mi padre y le dice, ¿sabes qué? Acaban de avisar que murió Javier Solís. Fue un golpe muy fuerte para mi papá, que año con año, después del 66, cada 19 de abril, porque a mí me tocó de chico una vez acompañarlo, al panteón, allá a la sección de la ANDA, del Panteón Jardín de Dolores, ahí estar y yo estuve ahí junto a la tumba de Javier, yo oía muchos mariachis, veía mucha gente, me acuerdo aquel día que había muchísimo sol y bueno, año con año iba mi padre y cuando le llegaban a hacer alguna entrevista en su momento, alguien por ahí, y me tocó oírlo varias veces, no una ni dos, varias veces, le llegaron a decir, bueno, si usted fue su médico, ¿por qué lo dejó morir? Aclaro, mi papá no lo operó. Mi papá del 60 al 66 fue su otorrino. Él le revisaba oídos, nariz y garganta y algún otro malestar que tuviera como médico cirujano, un médico que revisa todo, un médico general, pero no lo opera, es el doctor, el quien lo opera a Javier es el doctor Subiría, que si tomó agua, que si, bueno, aquí se menciona en su acta de defunción que Javier muere por una situación cardíaca, lo cual no tenían previsto los médicos que un hombre joven, 34 años, atleta, deportista, boxeador, bueno, pues tuviera precisamente que el corazón le fallara. Entonces, este programa, amigos, amigas, sí quiero hacer esa aclaración de que mi papá no lo operó, mi papá nunca vivió en Puebla, era otorrinolaringólogo, tuvieron una amistad muy estrecha aparte de haber sido su médico y que es el único que aparece en la biografía oficial de Javier Solís. Yo creo que de ahí toman y tergiversan lo que después pasa, pero repito, hay un programa que le hace Radioimagen televisivo, no de radio, pero Radioimagen Televisión le hace un programa especial
por solicitud de su propia viuda, de la señora Blanca Estela Sainz, donde ella pide aclarar qué fue lo que sucedió precisamente, como hoy lo estoy haciendo yo, qué fue lo que sucedió con mi papá y con la muerte de Javier Solís. Cuando mi madre le entera a mi papá, bueno, pues obviamente, pues dentro de esa tristeza, no sé si fue al panteón o no, por el cúmulo de gente que había y que no era muy riesgoso. Y bueno, lo que sí les puedo decir es que fue un golpe muy fuerte para mi señor padre, porque repito, aparte de ser su médico, eran amigos. ¿Y cómo se los puedo decir? Bueno, porque en la casa materna todavía hay los regalos, los discos, cada disco que sacaba Javier Solís era autografiado y dedicado a mis padres, a los dos. Alguna chamarra, alguna ropa, hay elementos tangibles de esa amistad de Javier Solís con mi papá, y todos mis hermanos, junto con un servidor, crecimos oyendo la música y la voz de Javier Solís, así que no es nada ajeno, es algo que se lleva muy de recuerdo, muy hermoso, muy en privado. Hay una fotografía que están mis primeros 4 hermanos mayores en las piernas de Javier Solís. Esa foto la toma mi padre, y después hay otra que aparece mi padre y Javier sentados allá en el sillón de la sala materna. Disculpen ustedes. Y bueno, entonces sí quiero aclarar, y una recomendación a aquellas personas que quieren hacer programa de investigación: investiguen bien sus fuentes, investiguen bien las cosas, porque aunque mi padre ya tiene bastantes años de haber fallecido, bueno, pues quedamos sus hijos, en este caso su servidor, quien habiendo hecho una consulta con mis demás hermanos, bueno, pues por amor propio, por motivo propio, me doy a la tarea de aclarar esta situación, de que, repito, mi papá no lo operó, ni mi papá era médico homeópata, o sea, era de chochos, no, era alópata, la medicina común, y más trabajando para un laboratorio médico, hacedor de medicinas. Entonces, pues, esto es lo que quería aclarar en esta historia no contada. Y repito, bueno, pues ya pues fue algo muy difícil para mis padres la muerte de Javier Solís, y hasta la fecha se conserva un buen recuerdo de él en la casa. Y bueno, esta es mi recomendación, y a los que están haciendo estos programas basados en no sé qué, en qué fuentes de investigación. También hace poco en el Universal, cuando cumplió, no sé si años de fallecido, una cosa así, Javier Solís, una reportera también hizo un reportaje especial sobre Javier Solís, donde también menciona que mi papá, un médico homeópata, que le daba paliativos nada más para calmar el dolor. Están mal, señores de prensa, investiguen bien. Señores de YouTube, o los que quieran hacer programa referencia a y mencionen a alguien, investiguen un poquito. Digo, yo tengo más de un año en mis programas de la historia no contada. El apellido es muy especial. Cualquiera que sea Trillanes, por baja, alta, media o cercana o lejana razón, somos familia, pero hay ramas principales de la familia, y esta es una de ellas. Así que, pues, esto, agradezco su tiempo, agradezco su paciencia para esta nota aclaratoria respecto a el señor de las sombras, don Javier Solís, y mi señor padre, el doctor Manuel Trillanes Martínez. Por el favor de su atención, agradezco su presencia, su aguante y su paciencia. Nos vemos hasta la próxima.